Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasa la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Si en ocasiones soñamos con hacer castillos, crear gigantes espacios para poder jugar cuando éramos niños, niñas y niñes, ¿por qué no soñar con hacer un gran lugar para que otros también quepan? Pero no solamente castillos de almohadas, sábanas y cobijas, sino un lugar para que puedan entrar allí y se sientan seguros. A veces en la niñez encontramos mensajes para lo que tal vez como adultos nos puede llegar a hacer sentir tranquilos, aportando y también encontrando nuestra misión. Hoy vamos a estar hablando de ello, pero también estaremos compartiendo junto a una invitada especial y nos estará compartiendo su historia de vida y una creación que lleva a estos espacios seguros y a esos espacios en los que nos podemos encontrar con otros. Nuestra invitada es Laura Vanessa Borda Pérez. Es una creadora de una risa maravillosa y aparte de eso, aunque ella no lo considere, ya hablaremos por qué, es maestra en educación artística. Ya estaremos discutiendo por qué no maestros y maestras. Y también estaremos contándonos sobre este espacio que les adelanto genera también una conexión no solamente con aquello que nos puede hablar en otros lenguajes, sino con aquello que nos hemos distanciado. Yo soy Jacdy López y les doy la bienvenida a este podcast. Laura, gracias por estar con nosotros. Bien llegada a esta banca. Gracias, Jacdy. Qué alegría estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, yo un poco torpe presentándote con los oyentes y las oyentes porque estamos muy acostumbrados a los temas de las etiquetas, ¿no? Como quién soy, yo soy, yo estudié o yo hice. Y cuando yo le pregunto a mi invitada, bueno, ¿cómo quieres que te presente para que te conozcan un poco más? Y me hace una reflexión muy interesante que, por supuesto, vamos a compartir. No sé cómo, porque también no sé cómo referirme a decir, bueno, ¿cómo te presento? Pero sí quedamos con algo y es ¿qué impacto estás generando? Entonces me parece también chévere poderlo aclarar. No. Bueno, pues sí, mira que yo siento que mucho de mi camino, de mis aprendizajes, surgieron a partir de esa pregunta muy existencial de quién soy yo, ¿no? Y que de cierto modo me la hice bien chiquita y empecé como a buscarme en muchos escenarios, en muchas etiquetas, en muchos nombres. De hecho, hasta jugué con mi nombre, ¿no? Me creé una especie de apodo, ¿no? Y decía, bueno, dentro de todo eso, ¿quién soy yo, no? Yo siento que a la final es un descubrimiento constante, ¿no? Nos vamos descubriendo de instante en instante también en el compartir con los otros, en el encontrarnos con la vida, en la vida, ¿no? Y entonces desde ahí como que también me di cuenta que hay ciertas características, ¿no? En cada quien. Y he empezado a mapear o a hacer un reconocimiento como de mi ser, de lo que se va emergiendo. Y dentro de eso, pues algo que ha estado muy marcado es la rebeldía. Es como un ser muy rebelde desde muy chiquita, ¿no? Pobre mi mamá, pero también qué chévere, ¿no? Y yo siento que mucha de esa rebeldía me llevó a siempre cuestionarlo todo, hasta cuestionar lo mismo rebelde, ¿no? Entonces hasta estos espacios que se me presentaban muy de anarquía, muy de acá somos diferentes, no somos, no sé, digamos, desde muy pequeño me interesé por la escritura, ¿no? Y empecé a escribir y como que cuando conocía o me juntaba a veces en estos espacios donde habían poetas, ¿no? Como que obviamente emergían un montón de cosas chéveres, pero también yo terminaba cuestionando muchas cosas de entonces qué es ser poeta, qué es ser artista y cómo eso te empieza a configurar o te empiezas a veces a encasillar dentro de eso y hay una forma de pensar como poeta, de pensar como artista, de actuar, como de vestirte, como, ¿no? Y decía, no quiero nada de eso.
Y ya luego, pues precisamente me pasa un poco lo mismo con mi labor docente, ¿no? Empiezo a estudiar y precisamente también como por esa rebeldía y otras preguntas existenciales y demás, ya me había dado cuenta de que uno aprendía de todo el mundo, ¿no? Es como, bueno, ahí hay unas cosas en mi historia que de pronto ahorita emergen, pero yo decía, ve, uno puede aprender un montón de la persona que está siendo habitante de calle y que uno cree que está re perdida del todo y que no tiene nada que aportarte, y sí, y muchas veces estos otros que tienen estos títulos de maestro, de esto, como que igual y te aporta, pero a veces pues no fluye tanto, ¿no? Entonces como que ya me lo venía cuestionando cuando ingreso a estudiar y bueno, ya luego en la práctica me doy cuenta que no, o sea, yo a la final termino aprendiendo más de los niños que los niños de mí, que no me sirve el ejercicio de un poder vertical, que no soy más ni menos, entonces empiezo a sentir como que muchos de estos nombres como maestro, alumno y demás, a veces están muy basados en esos ejercicios de poder, ¿no? Donde uno cree que tiene el poder de formar al otro, de decirle qué tiene que pensar, cómo tiene que pensar y demás. Digo, pues oye, a mí eso no me interesa. Entonces tampoco quiero que me nombren maestra, ¿no? Me quedo ahí como humana. Humana. A eso me llama la atención y lo tenemos que desmenuzar mucho más. Y para desmenuzarlo vamos a quienes nos dieron la vida y bueno, también que nos acompañaron. Fueron nuestros cuidadores, nuestros padres. ¿Estuviste al cuidado de tus padres y en dónde naciste? Mira, yo nací en Bogotá, en Colombia, y bueno, no estuve tan al cuidado de mis papás. Mi mamá me tuvo bastante joven, entonces como que bueno, luego se separó de mi papá, entonces terminé yo viviendo con mis abuelos maternos. Y para mí ellos fueron como mis figuras de padres, ¿no? O sea, de hecho le digo mamá a mi abuela. Igual como que siempre estuve ahí como en relación con mis papás, he seguido en relación, o sea, vivíamos cerca, pero en sí crecí fue como con mis abuelos. Y esto genera también otras preguntas, porque lo hablábamos también en otros podcasts, que mucho de lo que hacemos ahorita como adultos influye eso que fuimos de niños también, o bueno, eso que seguimos siendo de niños. Entonces, que de pronto esa independencia, esas búsquedas que ya nuestros abuelos y nuestras abuelas también viven la adultez y ser padres desde otro punto también. Pues mira que siento que otro aspecto importante, digamos, que me marcó, yo siento en mi infancia, es que casi los primeros años vivíamos en un edificio grande, que era como toda la familia, como de unos 6 pisos, y entonces vivía casi toda mi familia, ¿no? Entonces tíos, primos, ¿no? Y era genial, porque eso era juego todo el tiempo, íbamos ahí, nos quedábamos todos en el apartamento de una tía, luego en el del otro tío, y hacíamos pijamadas y jugábamos, ¿no? Y estábamos ahí como que todo el tiempo. O sea, tanto que precisamente como que siento que yo no sentía esta cuestión de que no vivía con mis papás, ¿no? Sino era como pues todos vivimos como en una gran familia. Y después sí creo que eso me permitió unas libertades como de doble filo también un poco, porque por un lado había como libertad, pero también en algunos momentos hubo mucho descuido, ¿no? Entonces también me tocó como un poco guerreármela bien chiquita, más solita, porque bueno, luego mis abuelos se separaron y entonces prácticamente quedé sola con mi abuelo y todos nos mudamos, o sea, ese edificio grandote se deshizo, cada quien se fue, entonces ya terminamos ahí como con mi abuela solamente y claro, entonces ese cambio, pum, me impactó un montón y me permitía mucha libertad porque no había pues, mucha gente atenta a mí, pero eso también me implicaba muchas responsabilidades y muchas como carencias, digamos, de atención en ciertos aspectos importantes, que igual yo siento que como que ya ahorita más grande, hilando un montón de cosas, digo, pucha, eso fue muy importante en mi vida y siento que también todo eso me ha llevado a tomar las decisiones que he tomado y a crear lo que he venido creando y demás.
Exacto, lo sentía y lo aseguraba con tu historia y con tu voz. Y es que más o menos desde los 8 años me contabas tú que empieza a surgir una idea o una necesidad, una pregunta, y de allí se empieza a escuchar por allá el MUNAI, la Fundación MUNAI. Entonces, cuéntame por favor un poquito de lo que es MUNAI y volvemos a nuestra historia para ver cómo se va dando. Bueno, pues la Fundación Amanecer MUNAI es como, yo siento que haciéndolo de una manera un poco poética, es como una semilla de amor que pretende regarse y expandirse por muchos corazones, muchos territorios, ya de una manera menos poética. Pues es como una organización que busca, que está enfocada en el cuidado de los niños, las niñas y los adolescentes, y que para ello pues trabaja con la comunidad entera en aras de poder velar por el cuidado y el buen desarrollo de los niños, ¿no? Esto lo hacemos pues a partir también del arte, de la educación, de los procesos ambientales, de acompañamiento psicológico, emocional, como del tejido social realmente, ¿no? Y también lo que hacemos mucho es promover como la filosofía o un nuevo paradigma, ¿no? También por eso se llama Amanecer, como esa búsqueda de ese amanecer que la humanidad también estamos gestando, ¿no? Y estamos también clamando, yo siento de corazón, yo creo que todos nos queremos ver viviendo ya sin tanto sufrimiento, sin tantas guerras, sin tantas cosas tan tremendas que pasan, y para nosotros ese es el amanecer. Y el MUNAI, ya aprovecho y lo cuento, es un principio quechua que significa dos cosas, ¿no? Es un adjetivo y es un verbo. Entonces, como adjetivo es el amor del creador y la creadora por su creación, y como verbo es la invitación a amar incondicionalmente. Entonces, para nosotros, como que surge el nombre pensando en que solamente con ese amor vamos a poder amanecer, ¿no? Va a poder amanecer ese paradigma, esa humanidad, ese otro mundo que venimos soñando y venimos construyendo hace tantos, ¿no? Nuestros antepasados también. Y entonces, pues en la Fundación promovemos mucho esto, como la unidad, el amor, la ternura, el recordarnos interdependientes, el recordarnos vivos, el recordar que la tierra está viva, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hacemos. Y mucho de esto te lo estabas preguntando desde los 8 años, como que sentías que ese lugar o ese espacio debía ser creado porque en ese momento lo sentiste así. Bueno, y me faltó preguntar algo bien importante, y es que, bueno, tú naces en Bogotá, ¿en qué espacios te encuentras también para poder llegar me refiero territoriales también, para llegar a estas necesidades también con la tierra? Porque también me parece chévere preguntarme por qué alguien de ciudad, que no está mal ni bien, sino digo como normalmente no se da de esa manera. Yo siento, la vez pasada estaba pensando bien como de dónde viene así. Yo siento que esta historia que te voy a contar es chistosa, pero eso detonó. Es como que más o menos a esa edad estábamos viendo televisión con unos familiares y estaba el show de las estrellas, ¿no? Entonces aparece un cartel que decía en vivo, y yo pregunto qué significa, ¿no? Y me dicen, es que eso que estás viendo en el televisor está sucediendo en este mismo momento. Y a mí me hizo la cabeza. ¿Cómo así? Yo siento que en ese momento hubo un movimiento como de conciencia, no sé, algo se enchufó en mí. Y entonces desde ahí yo empecé a entender que la vida no era solo lo que me pasaba a mí, que la vida no era solo lo que yo podía ver ni sentir. Y de hecho luego se volvió uno de mis pasatiempos favoritos, imaginarme lo que estaba haciendo otra gente. Entonces yo, ¿qué estará haciendo mi papá? Porque mi papá está viviendo en este momento igual que yo, ¿no? Y así. Y luego me salía a la ventana y empezaba a mirar a la gente. Yo, ¿y ellos qué vivirán? Y ellos no. Y así la mente era como, ¡guau! Me la pasaba horas así. Y ya luego entonces apareció como, bueno, también el internet. Bueno, yo en ese tiempo vivía en ese edificio, era justo al frente de la Plaza Samper Mendoza. Y entonces, bueno, en los alrededores, pues hay barrios que tienen algunas
situaciones fuertes, ¿no? Entonces yo veía muchos habitantes de calle, muchas personas consumiendo, ¿no? Y cuando pasó este clic, entonces yo me di cuenta que estaban vivos y que sentían y que vivían y que tenían una historia igual que yo. Y entonces me empecé a hacer un montón de preguntas y mis pobres papás y mi familia no sabían cómo responder, ¿no? ¿Y por qué pasa esto y esto y esto? Y no, déjate que luego aparece el internet y claro, yo veía igual muñecos y todo normal, pero me empecé a ver un pocotón de documentales de las mineras. Entonces llegué a los niños de Bolivia y como allá, ¿no? O sea, yo lloraba y me preguntaba cómo es esto, ¿no? O sea, mi mamá en la desesperación me decía, ya no sea tonta, no mire eso más, ya no sabían cómo, porque lloran, no, pero ¿y por qué nosotros no hacemos nada? ¿Y por qué todos estamos así tan tranquilos? Y no, entonces como que ahí empiezo una cuestión rara porque me lo soñaba oníricamente y fantasiosamente. Entonces empiezo a tener sueños en los que me veo rodeada de niños y en que yo estaba con la gente, o sea, porque sí, o sea, imagínate, mi mamá hacía mercado y ella salía y yo al rato tenía una fila de gente regalando. Luego le tocó ponerle seguro así a las cosas, ¿no? Y me trataba de explicar como hija, nosotros no tenemos para estar haciendo eso. Bueno, así, ¿no? Entonces, como que yo siento que de pronto toda esa información también me hacía soñar con la posibilidad de, y ya luego en fantasías era eso, o sea, era como que uno llega en un bus sentado que normalmente uno tiene tiempo para pensar un pocotón de cosas, y yo me pensaba era, no, y todos los niños íbamos a jugar, íbamos a tener casas, y ya no van a ver en la calle, ¿no? Y así lo empecé como a montar toda la idea de la fundación, que obviamente en ese momento no sabía que iba a terminar siendo una fundación, ¿no? Simplemente me veía como en ese compartir, en vernos felices, ¿no? A todos, como que me soñaba un poco eso. Hay algo que nos hablábamos y que te escucho en este momento nombrar también de forma implícita, y es el diálogo. El diálogo en estos espacios es también poder intercambiar, ¿sí? Poder llegar a concientizar qué le pasa al uno, qué le pasa al otro, como entrelazarse con la historia del otro, no porque se meta en su historia, sino escuchar o imaginar, que también de alguna manera lo hace uno como asomarse a la vida del otro. Esto desde la docencia. Y yo sé que no, las etiquetas no, pero desde la docencia, ya aprendiéndolo en la Universidad Nacional, porque no lo hemos nombrado, y eso también me parece bien importante, porque le da otra mirada a lo que estudias, a lo que también compartes. Entonces, al ser maestra de educación artística de la Universidad Nacional, empiezas a entablar conversaciones de diálogo con esta necesidad de empatizar, de humanizar, porque hay que hablar, los niños, las niñas, los jóvenes, los y las jóvenes, pero alrededor de ellos hay una comunidad, como tú lo decías al inicio describiendo a Fundación Amanecer Monay. Entonces, ¿cómo sería eso desde la docencia, o desde la pedagogía más bien? ¿Cómo lo sientes? Y mira que esa está bien interesante porque de hecho yo entré a hacer la maestría porque sentía que para la fundación, o sea, ya ahí tenía más claro que si quería montar era una fundación, ¿no? Yo decía, no, la fundación debe tener una pedagogía propia porque hay muchas con las que resueno, pero también la educación es demasiado importante, ¿no? O sea, en algún momento decía como, pucha, si nos ponemos a pensar de cierto modo, por la educación fue que nos metieron
la mayoría de ideas, conceptos y visiones que nos llevan a estar viviendo de las maneras un poco tan desconectadas y desarmónicas que muchas veces vivimos, ¿no? Entonces, cuando ingresé dije, bueno, voy a hacer la pedagogía de la fundación. Empecé también a preguntarme qué era la pedagogía, como más profundamente, ¿no? Y en algún momento como que sentía que la pedagogía es como la vida misma llevada a una acción, ¿sí? O sea, como una visión de vida, un sentir de vida puesto en acción y compartido. Entonces, la pedagogía que al final termino como proponiendo, la nombro la pedagogía del encuentro. Y es precisamente como la cuestión de recordarnos que en el encuentro de esos diálogos, de esos silencios, de los sentires, de las visiones, de las experiencias, ahí donde nos encontramos con nosotros, con el otro, con la vida, con la tierra, es que sucede el aprendizaje y que sucede la vida misma. Entonces, pues desde ahí es como yo lo veo, digamos, desde la visión pedagógica. Que se promueve o se hace es realmente en el vivir, en el actuar, en el encontrarnos, en el compartir. Ahora hay mucho que, digámoslo así, que discutir o que poner sobre las mesas de diálogo más bien entre los padres, los cuidadores y los pedagogos y las pedagogas. Es contradictorio también la estructura en la que vive cada sociedad. Y poder hablar de una educación en casa, de una educación en el hogar. ¿Cómo podríamos, y esto más allá de un tip o un consejo, es como, digamos, qué opciones o propuestas le das a personas o niños y niñas y jóvenes que están lejos de ti, pero que al fin y al cabo están a manos de adultos, que se pueda vivir lo que tú nos compartes con Amanecer, Fundación Amanecer Munay, para crearlo desde casa? ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo podría ser? Pues mira, yo siento que una de las primeras cosas que yo siento muy fundamentales y que puede ser como un poco escandaloso, que de hecho lo he hablado con algunos de mis estudiantes y ellos quedan como, profe, y es desobedecer, ¿sí? Es cuestionar. Yo siento que es lo primero, ¿no? Como que entiendo que se nos enseña mucho a la obediencia y se asocia mucho el respeto a la obediencia, ¿no? Y pues claro, como que en el fondo yo siento que todos queremos ser respetuosos y el respeto es supremamente importante, pero no siempre respetar es obedecer. Obedecer es respetar, ¿no? Muchas veces al contrario, obedecer termina siendo un irrespeto hacia la vida o hacia uno mismo, ¿no? Entonces yo sí invito un montón a cuestionar, a desobedecer, a no tragar entero lo que nos han dado, ¿no? Lo que nos han dicho, con lo que nos resonamos, ¿no? O sea, si uno resuena, si estás contento con eso, está bien. Pero si hay algo que todavía siente que le falta una respuesta, que no se siente amado, que no se siente apañado, aceptado, hay que dudarlo, ¿sí? Y siento que también uno de las grandes revelaciones o ayudas que eso puede llegar a darnos es descubrir que ya somos, ¿sí? Porque mucho del sistema, tanto educativo como económico, está basado en la idea de despojarnos de nuestra evidente ya existencia, ¿no? Entonces decirte, no, es que para que puedas ser alguien en la vida tienes que, entonces tienes que estudiar, tienes que tener poder adquisitivo, y en medio de eso, pues para poder hacer eso, entonces tienes que competir, tienes que compararte, tienes que sufrir, ¿no? Entonces yo creo que ese también es uno de los primeros datos importantes, y es que recordemos que ya somos, ¿sí? Que es evidente, que ya somos y que somos suficientes, ¿no? Y que no podemos seguirnos moviendo desde la necesidad de creer que necesitamos algo para poder ser, como que es necesario desobedecer a ese mandato, cuestionarlo, romper como esa mentira, esa ilusión, y desde ahí yo siento que empieza uno a poder conectarse con el amor incondicional que sostiene la vida.
¿sí? Y cuando te vas conectando como que con ese amor, yo siento que si hay algún maestro en esta tierra es el amor. A eso sí me atrevería de pronto a llamarle maestro, ¿no? O tal vez no tiene que tampoco tenerla, pero yo sí siento que uno amando aprende y que cuando empiezas a buscar el amor, a vivirlo, a sentirlo, vas aprendiendo y te vas también sanando, ¿sí? Digámoslo, sanando entendiéndose como desintoxicándose de toda esa información que nos dieron, que a veces absorbimos porque creímos que era la única manera. Entonces sí, yo creo que sería así, sabiendo que ya somos suficientes, volviendo a nosotros, conectándonos ahí, desde ahí tener el criterio para cuestionar, para desobedecer y saber como que el criterio se va formando, es más como sentirse seguro de poder hacerlo, porque estamos conectados con esa fuente de amor incondicional que nos sostiene. Banca del Parque Radio. En ese orden de ideas, nosotros tenemos una sección bien chévere y es una tarea en menos de un minutito para los y las personas que nos escuchan del otro lado. Laura, ¿cuál es la tarea del día de hoy? Es escuchar nuestro corazón, es respirar profundo y recordar en esa respiración que dependemos del aire, que dependemos de esa tierrita, del alimento, del agua, del sol, que somos interdependientes y que en ese mismo aire que estamos respirando estamos todos conectados. Toda la vida respira y entonces si estamos conectados somos unidad y si somos unidad estamos todos siendo muy amados. Entonces también ahí hay una responsabilidad, ¿no? De saber que lo que hacemos también está teniendo un impacto en la unidad total. Esa sería la tarea, como reconectarnos con nuestra respiración, con el amor y abrir mucho el corazón y permitirnos sentir el amor y entregarlo también. Laura, muchas gracias por sentarte en Banca del Parque Radio y compartirnos lo que eres tú y bueno, más que por definirte, es compartirnos algo de lo que eres tú y presentarnos a Fundación Amanecer Munay. Muchas gracias a ustedes también por la invitación y todos muy bienvenidos. También Amanecer Munay es casa de todos y la vamos construyendo entre todos los corazones que resuenen con el llamado. Es súper bienvenidos también a ser parte. Así es. Muchas gracias a ustedes también que nos escuchan desde otras partes del mundo, desde tal vez en la noche, en la mañana, al amanecer. Gracias por sentarse con nosotros y darse este espacio de escucha. Recuerden que ustedes pueden escuchar nuestros podcasts, aprender junto con ellos y también respondernos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué piensan sobre esos temas que ponemos en esta banca? Así que recuerden que nos pueden seguir, escribir y escuchar en vivo y en directo en www.bancadelparque.com. Estamos en YouTube, estamos en Spotify y en iVoox, que ya vamos como los 7,700, pero un montón, así es, podcast en iVoox y de todo tipo de información que colectivamente nos aporta para poder seguir transformando lo que somos, la idea que tenemos, porque siempre está bueno ponerse del lado del otro también y del lado pues de la tierra. Bueno, recuerden que en la edición y producción Felipe Riveros Prieto y yo, Jackie López, una voz Banca del Parque Radio. Chao. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.